Gracia y paz a vosotros. Gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bienvenidos todos aquellos que tienen el anhelo y el deseo de oír al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, la palabra escrita, discernida en el Espíritu de Dios. Sean ustedes cordialmente bienvenidos a oír palabra de Dios, palabra que ayuda al hombre a conocer la verdad. Porque lo que hace libre al hombre es conocer la verdad. El hombre necesita la verdad porque Dios creó al hombre desde el principio con la verdad en él. Pero la verdad le fue arrebatada al hombre. Esto es el amor de Dios, la comunión con Dios por medio del engaño. El engaño del padre de toda mentira. Este es el diablo y Satanás, aquel que se disfraza como ángel de luz. He aquí la gracia de Dios y la paz de Dios que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús, el Verbo de Dios, hecho carne. El amor de Dios para con nosotros. Jesucristo es el Hijo amado de Dios, que nos vino no por su cuenta, vino por amor de nosotros, a mostrarnos el camino al Padre. El camino al Padre es traer toda mente cautiva del hombre en la naturaleza carnal, es decir, en el engaño del príncipe de este mundo. Traer esa mente carnal a la obediencia del Espíritu de la palabra, que es la verdad. Traerla a la mente de Jesucristo. Jesús el Cristo condenó al pecado en la carne. ¿Cómo condenó Jesús el Cristo al pecado en la carne? Porque Él no vivió en la naturaleza carnal, viviendo en este cuerpo carnal, vivió en la mente espiritual. Y Él nos muestra que es posible vivir en santidad y en paz, con lo cual el hombre verá a Dios. Vemos a Jesucristo que está a la diestra de Dios el Padre. Dios es real, Dios es verdadero, Él es fiel y verdadero. Jesucristo cumplió la ley. Sí, la ley de la carne, porque la paga del pecado es muerte, dice la ley de la carne. Mas la ley del Espíritu dice que por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, sino don de Dios, por gracia de Dios. Sí, la ley del Espíritu es la que da vida. Bendiciones en el nombre de Jesucristo. El camino al Padre. Hay dos caminos para el hombre. Un camino que será para condenación eterna, y otro camino que es el camino al Padre, es decir, una vida en Cristo Jesús, una nueva vida. El hombre, para hacer paz con Dios, debe de arrepentirse
de su vana y mala manera de vivir, conforme lo aprendido del mundo. Porque el hombre, conforme a la mente natural de este mundo, no agrada a Dios. El hombre conforme a la mente del mundo, la mente del mundo, soy claro y amplio al decirle, es la mente de Satanás. Es la mente del príncipe de este mundo, contra el cual nosotros batallamos en el espíritu, contra Satanás y sus demonios. Mi Señor Jesucristo lo reprenda. Él ya lo venció, lo expuso públicamente en la cruz del Calvario. Poderoso es Dios, que hizo de Jesús, el Cristo, el unigénito que se transformó en el primogénito. Bendito sea el nombre del Señor. Dicen las Escrituras que con su muerte, sí, con la muerte redentora de Jesucristo, cumplió la ley y los profetas. Porque la paga del pecado es muerte. Él murió siendo inocente, lo hizo por amor. Él cumplió la ley y los profetas a través de su amor por nosotros, en obediencia al Padre. Por eso es que las Escrituras dicen que el amor es el cumplimiento de la ley y los profetas. Todos nuestros pecados, de todos aquellos que conformamos el cuerpo de Jesucristo, están clavados en el madero de esa cruz. Poderoso es Dios, que le levantó al tercer día del corazón de la tierra. Y hoy, Él es el testigo fiel, el amado Hijo del Padre, el amado Hijo del Padre, el primogénito entre muchos nosotros, sus hermanos, que le vemos a Él, le seguimos a Él, le servimos a Él, y recibiréis poder, dice Jesucristo, antes de ascender a la presencia del Padre. Muy claro lo dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros la promesa del Padre, el Espíritu Santo, que nos ayuda a testificar de la verdad, del amor de Dios. Sí, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Sea Dios alabado y no el hombre. El hombre nacido de la simiente de Dios, es decir, aquel que le ha creído a Dios y ha recibido a aquel que Dios envió, este es Jesucristo, tiene paz con Él, tiene paz con Dios. Tenemos esperanza. Tenemos esperanza, que es el amor de Dios en nuestros corazones. El amor de Dios no avergüenza. Hay dos caminos. Sí, porque ancha es la puerta y espacioso el camino, dicen las Escrituras, que arrastran al hombre a la perdición, a la lujuria de su carne, a la esclavitud conforme a la mente de este mundo. La esclavitud de este mundo es que el hombre permanezca inmundo, en pecado, porque dice, aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. El mundo esclaviza y la paga del pecado es muerte. Y el otro camino es del dador de la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Sí, sabemos y conocemos la verdad. Efesios 6:12
Las Escrituras nos enseñan que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, no es contra el hombre, sino contra huestes de maldad, contra tronos, potestades, huestes de maldad de las regiones celestes y de los aires. Son esos espíritus inmundos que dardean la mente del hombre, le hablan a la mente del hombre para poderlo dominar, esclavizar. El mundo esclaviza y los servidores de Satanás hacen su obra. La obra de Satanás es robar, matar y destruir las almas que le pertenecen a Dios. Bendito sea Dios, le alabamos a Él y le glorificamos a Él, testificando con denuedo por la gracia de Él, que es en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Son tiempos difíciles. Son tiempos difíciles donde la maldad se está multiplicando y conforme a las Escrituras podemos discernir que los pensamientos del hombre son de continuo el mal. El hombre ha multiplicado de tal manera sus pensamientos que blasfeman contra Dios. Hay dos caminos. Sí, hay dos caminos y dos maneras de vivir. Uno, el camino que ofrece el mundo, los placeres pasajeros de este mundo, lo que le gusta a la carne, lo que le gusta a la epidermis, eso que aprendimos un día de este mundo, más. Cuando estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y nosotros tenemos que estar vigilantes, llenos de aceite, porque el león rugiente anda alrededor de nosotros, buscando a quien devorar. El león ataca en las tinieblas. Las tinieblas están y gobiernan este mundo. Más aquellos que somos luz de este mundo, Él no se puede acercar para devorarnos. Porque la luz admirable, el espíritu de la palabra, el amor de Dios está en nosotros. La bestia, el animal que está como león rugiente, le teme a la luz, no puede con la luz. Pero cuando la luz mengua en el corazón del hombre, el maligno ha hecho su trabajo. Ha hecho su trabajo para acercarse y devorarlo. Debemos de vivir como Jesucristo vivió. Esto es, en espíritu y verdad, adorándole al Padre, en la mente espiritual, oyéndole a Él a través de la fe. No en la mente carnal, creyendo tú mismo lo que es bueno. No, serás presa fácil del maligno. Si tú un día hiciste paz con Dios y menguas, eres presa fácil del maligno para volver una vez más, como dicen las Escrituras, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al lodo o al cieno. Cuerpo de Jesucristo, moradores de esta tierra, conoced al dador de la vida, el Hijo amado de Dios,
el Santo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos un gran don en nuestras vidas. Ese don se llama el don de la gracia, que es la fe en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Debemos amonestarnos unos a los otros, porque esto es tener paz en nuestro corazón y reflejar el amor de Dios en nuestro corazón para con cada uno de vosotros y nosotros los hermanos en Cristo Jesús. Bendito sea Dios, alabado sea su nombre. Seguir a Cristo no es por medio de pensamiento de hombre o doctrina de hombre o costumbre de hombre, pensando el hombre que esto a mí me parece mejor. No, ya habéis caído en el engaño del maligno, porque no es con tu mente que agradarás a Dios, sino con la mente de Jesucristo en ti. El Espíritu Santo de Dios está en ti. El Espíritu Santo de Dios no es que está fuera de ti. Él está en ti y tienes que avivar ese fuego en el Espíritu de la palabra. Bendito sea Dios. Dios es Espíritu. La hora viene y ahora es cuando los adoradores le adorarán a Dios en espíritu y verdad. Este es el templo de Jesucristo. Este es la iglesia de Jesucristo. Jesucristo le dijo a la samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis. Porque la samaritana dijo: en este monte donde se dio la ley y los profetas, nuestros padres dijeron que debemos adorar. Pero los judíos dicen que es en Jerusalén. Ni en Jerusalén, que es el templo hecho por Herodes en aquel entonces, ni en el monte donde Dios entregó la ley a Moisés el día de Pentecostés. No, Dios no habita en cuatro paredes. Dios no habita en una montaña. Él habita en tu corazón, en tu mente y en tu corazón. Si verdaderamente vives en la mente espiritual, que es la mente de Jesucristo, bendito sea Dios. Alabado sea su nombre. Dios es real. Dios es verdadero. Dios no es una costumbre de hombre religiosa, apariencia de piedad. A Él hay que adorarle en espíritu y verdad. Para adorarle en espíritu y verdad, debes de conocerle a Él. Sí, Miqueas dice: ¿con qué me presentaré delante de Jehová? ¿Con qué me presentaré? ¿Con 100 carneros para ofrecerle sacrificio? ¿Acaso se agradará a Dios que yo le dé mi primogénito para lavar mis culpas? ¿Qué es lo que demanda Dios de ti, oh hombre? Has conocido la justicia de Dios. Obra justicia de Dios y no justicia de hombre. Has conocido la misericordia de Dios. Haz misericordia con tus hermanos. Háblales de la verdad. Háblales del espíritu de la palabra. No domines al hombre como el mundo domina al hombre que no conoce la verdad. Tú te amoldas al mundo cuando tú quieres a los congregantes amoldarlos a ti. Prevaricato cometes. Arrepiéntete de esa maldad, porque esas almas le pertenecen al Señor, el cual las ha puesto delante de ti para apacentar sus
alma, por amor, por misericordia. ¿Qué más demanda Dios de nosotros? Que humillemos nuestro corazón y le reconozcamos a Él. No prediquemos por celos, envidia, por fama o por anhelos de gloria de este mundo. Prediquemos por amor, con corazón humilde, reconocerle a Él, porque sabemos los que le servimos a Dios, que sin Él nada podemos hacer. Bendito sea Dios. Alabamos a Dios y queremos ser ministradores en espíritu y verdad. Estamos aprendiendo a hacerlo, pero es por su gracia y por su amor. Bendito sea Dios. Por eso damos testimonio que Él es real, que Él es verdadero. Aleluya, amén. Recordad esto, vosotros todos, moradores de este mundo y cuerpo de Jesucristo. No tenemos lucha contra sangre ni contra carne. No, sino contra tronos, potestades, huestes de maldad de las regiones celestes y de los aires. Pero no tenemos por qué preocuparnos si nosotros vivimos en la mente del Espíritu. Ellos se sujetan a la luz admirable, la cual es Cristo, la cual es el verbo de Dios hecho carne. El verbo de Dios es toda la palabra que sale de la boca de Dios. El espíritu de la palabra, la espada del espíritu. Poderoso Dios. Efesios 6:10. Fortaleceos. Fortaleceos en Cristo y en el poder de su fuerza. Están llenos del amor de Dios. Son tiempos difíciles, mas nosotros no corremos como corre el mundo, tras una vana y mala manera de vivir, conforme lo han esclavizado al mundo. El mundo no tiene esperanza. Por eso es que nosotros somos derramadores del amor de Dios a esos corazones sin esperanza. Somos pregoneros de justicia, no por nuestro pensamiento, sino por la unción y dirección del Santo Espíritu de Dios. Cuerpo de Jesucristo, ¿qué estáis haciendo con los dones y los talentos que Dios ha puesto en vuestras manos? Bendito sea Dios. Este ministerio es una obra de servicio por la gracia de Dios. Y damos toda la gloria a Él, porque Él lo hace posible que podamos servir como Él quiere que le sirvamos y de donde Él quiere que lo hagamos. No es el lugar. No es el lugar. Es el amor de Dios que transforma los corazones. Más que el lugar, más que la persona, es el espíritu de la palabra que fluye de los servidores de Dios. Vosotros queréis comparar conforme a vuestra mente, como lo hicieron los fariseos hipócritas. Los fariseos hipócritas andaban por vista y no entendían el lenguaje de Jesucristo. Y le dijeron: este no es el hijo del carpintero, hijo de José, hijo de María. Lo tuvieron en poco a Jesús, el Cristo. Así también lo tuvieron en poco a Juan el Bautista, pero tenía el Espíritu de Dios. Lo tuvieron en poco a Elías,
Pero él estaba lleno del poder de Dios. Lo tuvieron en poco a Noé y a todos los profetas de Dios, a los siervos de Dios, porque el mundo no le ha conocido a él. El mundo no le ha conocido. El mundo anda por vista y juzga conforme a lo que ve. No oye ni conoce el amor de Dios para que puedan andar en el Espíritu. Los que andan en el Espíritu saben cuál es el testimonio de los siervos de Dios. Vosotros queréis buscar referencia en 4 paredes adornadas como museo, como un estadio, de aire acondicionado, de modulares. Vosotros no sabéis cómo esos ministros llegan a hacer aquello. No sabéis cómo esos ministros llegan a hacer aquello. Sí, no sabéis. Yo os digo que ahí no está la prosperidad de Dios. Si Dios no edificare, en vano edificare el hombre, porque aquel que vendió el mensaje de la palabra para juntar dinero por un afán que ellos llaman construir un templo, prevaricaron y cayeron de la gracia de Dios, fueron engañados. Tener un lugar de congregación no es malo, pero confundir, engañar a las personas diciendo que es el templo de Dios, la casa de Dios, que es la iglesia, eso es pecado delante del Espíritu de la palabra, porque niegan lo que Jesucristo dijo. Dime tú, hombre, que lees las Escrituras y no las entiendes porque el amor de Dios no está en tu corazón. Tú que crees ser algo porque tienes 4 paredes adornadas, no le das gloria a Dios y no puedes entender que la verdad te exhorta. Te exhorto con el amor de Dios. Recordad lo que Jesucristo le dijo a los fariseos, hipócritas que andaban por vista. ¿Qué le dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Cuando le dice, ¿qué señales haces tú para que hagas aquello? ¿Cuándo hizo aquello? Aquello que él, cuando todavía no se había cumplido la obra por el cual él vino a este mundo, es dar su cuerpo y su sangre, su carne y su sangre, verdadera comida, verdadera bebida, les profetizó a ellos. Como veis, Jesucristo no abolió la ley y los profetas, la cumplió, pero asimismo los exhortó cuando ellos vinieron a él y le dijeron, ¿qué señal haces tú para que nosotros podamos creer? Ya la fe no viene por el ministerio del servicio de un templo hecho de hombre. Jesucristo le dijo, derribad este templo y yo en 3 días lo construiré. Ese pacto ya fue cumplido en el amor. El templo de Dios es el cuerpo de Jesucristo, bien articulado, pegado a la cabeza. Es donde nosotros podemos llevar frutos agradables al Padre. ¿Qué no entendéis vosotros que el Padre se agrada más en la obediencia que en cualquier otro vano sacrificio? Debéis vivir en la mente espiritual, la mente de Jesucristo. Vedle a Él, tomad referencia de Él. ¿Cómo caminó? ¿Cómo anduvo?
¿Siervo de quién sois vosotros? De vuestras propias mentes, mentes que son engañadas por los espíritus inmundos, por la corriente de este mundo, el espíritu de error. ¿O sois ustedes guiados como nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios? Si vosotros sois guiados por el Espíritu Santo de Dios, entended esto, que es necesario que el hombre deje toda vana y mala manera de vivir, proceda al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Poder entender que la luz llega a tu corazón y te hace ver que eso y nada aprovecha, que eso es pasajero. La fama de este mundo, la vanagloria de este mundo es pasajero. Mas los que hacen la voluntad de Dios, guardan su palabra, permanecen en su amor. Y ellos permanecen en su amor. Permanecen para siempre. ¿No habéis leído vosotros? La tribulación produce paciencia, pero muchos no quieren sufrir la sana doctrina. No lo quieren hacer. No hay amor de Dios en sus corazones. Hay amor del mundo. Pura conveniencia, pura hipocresía. Por tener comodidad en este mundo. ¿No habéis oído que la tribulación produce paciencia? ¿Cómo vais a llevar frutos de paciencia, un fruto necesario en el espíritu del hombre? Esto es, en el nuevo hombre nacido de agua y de espíritu. La tribulación produce paciencia. Paciencia, paciencia. La paciencia, espíritu probado. El espíritu probado, esperanza. La esperanza de Dios no avergüenza. Vemos a Jesucristo a la diestra de Dios el Padre. La esperanza de Dios no avergüenza, porque es el amor de Él derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. La promesa del Padre que nos viste de poder. Dejad las malas obras, volved al camino, pero digo al camino, la verdad y la vida. Hay dos caminos, uno de perdición y uno de salvación. Hay dos mentes, la mente natural, la mente carnal de este mundo y la mente espiritual. Porque Jesucristo agradó a Dios no en la mente carnal, es decir, en sus propios pensamientos. Le agradó a Dios en la mente espiritual, obedeciendo al Padre, negándose a sí mismo, sabiendo que esta vida por este mundo es transitoria, peregrinos somos en este mundo. Presentad vuestros cuerpos como sacrificios vivos cada día, que es vuestro culto racional al Señor. Hagámoslo, amados del Señor, cuerpo de Jesucristo, con un corazón contrito y humillado. Amén. ¿Quién vive? Jesucristo. Esta introducción ha sido necesaria, no fue preparada, mas damos gracias a Dios que ha permitido que fluya del corazón de este servidor, el cual anhela vivir, aprender a vivir pegado a Jesucristo y llevar fruto. Le ruego a Dios, mi oración cada día es: Espíritu Santo de Dios, enséñame ¿a qué? A aprender a vivir en el espíritu de la palabra. Pedid como conviene.
Pedid conforme al beneficio de vuestra alma y no conforme al beneficio de vuestra mente carnal. Ministerio Jesucristo, el camino al Padre. Esta es una obra de servicio por la gracia de Dios, en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios y no en la voluntad del hombre. Sí, decimos que es en la voluntad de Dios porque Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Padre amado, te damos gracias. Ahora, Señor, permítenos, Espíritu Santo de Dios, compartir el capítulo 8 del libro de Romanos. Oh Padre amado, permítenos ministrar llenos de tu poder, el Espíritu Santo, tu Santo Espíritu, el cual fluya de nuestro ser en el espíritu de la palabra y convenzas de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Abre sus ojos espirituales, Padre amado, que puedan entender y conocer que eres tú el dador de la vida, que en ti está la vida y que la vida está en la verdad. La verdad es la que hace libre al hombre. Trae toda mente cautiva en delitos y pecados a la mente de Jesucristo. Una mente espiritual en obediencia al espíritu de tu palabra. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, con la ayuda de tu Santo Espíritu. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Estimados todos, desconozco quién esté conectado o quién vaya a poder ver este video luego. Mas mi anhelo es poder hacer lo que Dios hace conmigo. Dios apacienta mi alma. Dios me da sustento y abrigo. Dios me da esperanza. Dios me llena de su luz. Sí, todo lo que hace Dios conmigo, quiero que Dios me ayude para ponerlo en vuestros corazones. Vivir en paz con Dios, vivir en santidad, que es posible. Sí, la obra del Espíritu Santo es el Espíritu Santo que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Pero el Espíritu Santo no está aparte de ti. Él está en ti y fluye de ti. La palabra en espíritu y verdad, cuando tú te dispones a adorarle a Dios en el espíritu vivificado, no eres tú el que ministras, es el Espíritu de Dios que ministra el espíritu de la palabra, esa palabra que convence de pecado, de justicia y de juicio. No neguéis un bien a quien es debido, y en esto muestro mi amor para con mi prójimo, que comparto del amor de Dios, el espíritu de la palabra de Dios. La palabra de Dios que es útil para redarguir, útil para enseñar, útil para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Debemos presentarnos delante de Él con un corazón contrito y humillado, reconociéndole a Él y no dándonos gloria a nosotros. Debemos de presentarnos con un corazón contrito y humillado para que el Espíritu Santo
de Dios nos dé la sabiduría de Dios. Este es el entendimiento de Dios. Esto es el discernimiento de las Escrituras. Las Escrituras que en ellas tenemos la vida, porque las Escrituras que son inspiradas por Dios deben de ser discernidas en el Espíritu de Dios, donde nosotros somos llenos del amor de Él. Si llenos del amor, permanecemos para siempre. Si llenos de amor, permanecemos para siempre. Hoy tenemos fe, tenemos esperanza y tenemos el amor de Dios. Estos tres, pero el mayor de estos tres es el amor. Bendito sea Dios. Vamos a dar lectura al libro de Romanos. Acompáñenme a adorar a Dios. Glorifiquemos a Dios, conozcámosle a Él. Únase vosotros a este sentir, que es oír la voz de Él. Rogad en vuestros corazones que Dios haga su obra perfecta en vuestros corazones y en nuestros corazones. En vuestros corazones para que produzca arrepentimiento y fe. Fe que es gracia de Dios. La gracia de Dios en la paz de Cristo Jesús. Para ver un nuevo nacimiento. Y los que hemos nacido de nuevo, seguir creciendo en estatura y gracia. Bendito sea Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo, bajo la unción y dirección de su Santo Espíritu. Aleluya, amén. Libro de Romanos, capítulo 8. Dice las Escrituras, viviendo en el Espíritu. Aprendamos a vivir en el Espíritu. Roguémosle a Dios que nos ayude a aprender a vivir en el Espíritu de la palabra. Él lo hará si de nuestro corazón sale ese sentir. Y si lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Dios lo hará. Esta es la obra del Espíritu Santo de Dios, que nos perfecciona para llegar a la estatura del varón perfecto. Esta es la obra del Espíritu Santo de Dios. Él lo hará si vosotros se lo pedís. Yo se lo pido. Pedidlo vosotros y regocijaos en el amor de Dios. Esta es la esperanza que no avergüenza, porque sabemos a quién le hemos creído. Le hemos creído al dador de la vida, a aquel que levanta al hombre de entre los muertos. Sea Dios alabado y no el hombre. Ahora pues, dicen las Escrituras, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Los que no andan conforme a la carne, andan conforme a la mente de Jesucristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El versículo 2. Porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Poderoso es Dios. Vamos a ampliarlo luego. Ahora lo vamos a leer. Aleluya. 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo
en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado. Sí, Dios el Padre cumplió su justicia. Dios es amor, pero también en su justicia es fuego consumidor. Sí, dicen las Escrituras, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Lo condenó porque no vivió en su pensamiento, sino en la mente de su Padre. Aleluya. Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. La justicia de la ley se cumple en nosotros por la expiación del pecado de Él, porque la paga del pecado es muerte. Nuestra culpa, lo que teníamos que pagar nosotros, la muerte, lo pagó Jesucristo. Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, morimos ya a la carne, por el poder de Dios en su gracia y amor. Sí, porque, aleluya, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿A quién está hablando Pablo? Está hablando no a los que no han recibido a Jesucristo. Pablo lo llama los otros gentiles. Sí, porque ciertamente en sangre y carne nosotros no somos descendencia de Abraham. En sangre y carne, óigase bien y entiéndase bien, entiéndase el espíritu de la palabra. Bendito sea Dios. Nosotros en sangre y carne, para los descendientes en sangre y carne de Abraham, esto es, para las 12 tribus, los hijos de Jacob, nosotros somos conocidos como pueblo gentil, pueblo no judío. Mas, la gracia de Dios vino para con nosotros los gentiles. En otra parte de las Escrituras habla, vosotros ramas de olivo silvestre, que fuiste injertado en el olivo natural por la gracia de Dios. Esto es porque le creímos a Él. Los que fueron descendientes de Abraham en sangre y carne no le recibieron a aquel que Dios envió. Este es su Hijo amado, mas lo entregaron en manos de pecadores y lo mataron. Mataron el cuerpo. Mas en la presencia de Dios estaba establecido que era necesario que el justo padeciera por los culpables que somos nosotros. Nosotros somos descendencia de Abraham, y esto en la tribu del león de Judá, es decir, en Cristo, por la gracia de Dios, que es en la fe. El esclavo no hereda, dicen las Escrituras, el hijo de la esclava no hereda. Es decir, el pacto de la ley y los profetas. Ya no hay judíos, ni hay gentiles, ni griegos, sino que de los dos pueblos Dios hizo uno en Cristo Jesús, por medio de la gracia de Dios, que es la fe. Bendito sea Dios, precioso es Dios. Sí, nosotros, pueblo gentil, una amada que no era amada, hoy somos amada. Oh, amados, en Jesucristo somos amados por el Padre. Benditos somos del Padre por Jesucristo, y en Jesucristo somos bendecidos en lugares celestiales. Él nos ha constituido a nosotros en reyes y sacerdotes para Dios. Por eso es que nosotros somos los adoradores
que le adoramos a Él en espíritu y verdad, en esta mente, en este corazón. Sí, en esta mente. Poderoso es Dios. No una mente carnal, sino una mente espiritual. Somos descendientes de Abraham en la promesa, porque las escrituras dan testimonio. Antes del pacto de la señal de la circuncisión, dicen las escrituras, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios se agradó de que Abraham le haya creído, y Él se agrada de que nosotros estemos en Cristo, que le hayamos creído al Padre porque le recibimos al Hijo, pero debemos permanecer en esa mente, la mente de Jesucristo. ¿Quién vive? Somos descendientes y somos judíos, no en sangre y carne, sino en agua y espíritu, por la gracia de Dios. Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. El verso 4. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Por qué tenemos paz? Porque la paz de Dios está en nuestro corazón. Aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es el amor de Dios en nuestro corazón. Sí, tenemos paz, porque tenemos esperanza. Tenemos paz porque Él nos dice que de sus manos nadie nos puede arrebatar. Tenemos paz porque Dios es fiel y verdadero. Dios es real. Tenemos paz porque tenemos una mente libre en Cristo. Hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libre. Tenemos esperanza y la esperanza de Dios no avergüenza. Sabemos que somos peregrinos en este mundo. Sabemos que ya no somos parte de este mundo. No somos de este mundo porque no vivimos más en las obras infructuosas de la carne, la mente de la carne, el pensamiento del hombre natural que vive engañado en esclavitud y pecado. Tenemos la mente de Cristo, somos moradores del reino de Dios y su justicia. Dios lo ha dicho y es verdad. Bendito sea Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, el verso 5. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aleluya. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando estuvo en el pozo de Jacob conversando con la samaritana: yo tengo una comida que vosotros no conocéis. Esto es, que yo haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí, ¿qué dice el Señor también? Sí, esa comida, ¿qué comida es? Dice,
no trabajéis por la comida que perece, ¿ves? Para beneficio de tu vientre. No, no es así. Esa es la mente carnal. No trabajéis por la comida que perece. Trabajad por la comida que permanece para siempre. Estos son los frutos agradables a Dios. Estas son las obras de justicia. Esto es amar misericordia. Esto es humillar tu corazón delante de Dios, que le reconoces a Él como el dador de la vida. Le reconoces a Él como el único y verdadero Dios. Santo es su nombre. ¿Quién vive? Jesucristo. Por cuanto los designios de la carne, dice en el verso 7, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Cuál ley de Dios? ¿Del pacto de la carne? No, la ley del Espíritu. La palabra de Dios entregada a Moisés, la ley y la palabra, el espíritu de la palabra que salía de los profetas, no es que era mala, no es que no podía salvar, mas es el corazón de ese pueblo en sangre y carne, que tenían endurecido el corazón y permanecieron más en sus pensamientos que en la exhortación de los profetas. Ellos mataban a los profetas y prevaricaban de la ley que les dio Moisés. Como veis, ellos no permanecieron en la ley ni en los profetas, la torcieron. ¿Como quién? Como aquel que los gobierna hasta ahora. Hasta ahora los gobierna el espíritu de error, que es el espíritu del maligno, el príncipe de este mundo, que no les permite ver la verdad por la dureza de sus corazones. Sí, hoy podemos ver la verdad es Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Sí, y esa verdad nos ha hecho libres. Y esa verdad nos ha vestido de poder para que por medio del Espíritu de la palabra que sale de la boca de todo siervo de Dios, hagamos como lo hizo Jesucristo. Hacer la voluntad de Dios. Hacer tesoros en el cielo es hacer la voluntad de Dios. Es la comida que permanece para vida eterna, porque nos alimenta a nosotros, a este nuevo hombre, para crecer en estatura y gracia, y alimenta a otros. Y los que viven según la carne, dice el 8, no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pablo afirma esto en el libro de Romanos. ¿Por qué? Porque los que permanecen en Cristo viven en la mente de Cristo, viven en el Espíritu de Cristo. Este es el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Seguimos leyendo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Las Escrituras dicen y dan testimonio, en aquel día muchos me llamarán Señor, Señor. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos tal cosa. En tu nombre. Dios le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quizás hayan empezado en el espíritu, pero terminaron en la carne.
Cuando digo en la carne, ya no tenían el espíritu de Cristo, sino el otro espíritu, el espíritu de error. Por eso es que Jesucristo les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Pero si Cristo está en vosotros, dice el 10, pero si Cristo está en vosotros, qué preciosa esa palabra. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Es decir, este cuerpo ya no corre como antes corría, a esclavizarse en pecado. Este cuerpo ahora es guiado por el Santo Espíritu de Dios a santificarse para ser el templo de Dios. Corre en el Espíritu de Dios. Bendito sea Dios. Qué precioso es Dios. Sí. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo vivifica este cuerpo, lo santifica, lo purifica. Sí, vivimos en santidad. ¿Por qué lo purifica, lo vivifica y lo santifica? Porque Dios ya no mora en un templo hecho de manos de hombre. Dios mora ahora en nosotros por la gracia que Él nos dio y por la paz que hacemos en Cristo Jesús. Por tanto, si vivimos para el Señor. Y si somos llamados, será conforme a su voluntad, porque de sus manos nadie nos puede arrebatar. Si nos toca partir de este mundo, tenemos esperanza. Amén. Aleluya. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, no a la mente carnal, para que vivamos conforme a la carne, en tus propios pensamientos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, como veis, si por el Espíritu es el que nos aparta, como yo oigo por ahí a servidores, ministros que dicen, nadie es perfecto. Blasfeman contra Jesucristo, blasfeman contra esta Escritura. Jesucristo nos enseña ser perfectos como el Padre es perfecto. Somos perfectos si permanecemos en su amor, no discerniendo ni entendiendo las Escrituras con interpretación personal en la mente de hombre, sino en el espíritu de la palabra. Ven las Escrituras. Aleluya. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo es que no podemos ser santos? Entonces, si tú, varón, dices aquello, estás dando testimonio que tu cuerpo no es templo de Dios, no es la iglesia de Jesucristo, porque Dios no habita en algo inmundo. Somos perfectos por el Espíritu de Él, el Espíritu Santo de Dios. La sangre preciosa de Jesucristo nos redimió de las culpas. Y el Espíritu Santo de Dios, es decir, vivir en la mente de Jesucristo, caminamos hacia el Padre en santidad, creciendo en estatura y gracia, llevando frutos agradables al Padre, frutos de justicia, frutos de labios que testifiquen la gloria de su nombre, frutos de espíritu,
frutos dignos de arrepentimiento, porque hemos dejado toda vana y mala manera de vivir conforme a nuestra mente, y hoy vivimos en la mente de Él, del amado, el Hijo amado de Dios. Sí. También no cometáis el error de decir, mira, cuando se le predica, se le ministra la palabra, oí yo a un varón que decía desde el púlpito que le habían dicho a él, mira, no exhortes, porque eso es obra del Espíritu Santo de Dios. Entonces se entiende, se discierne que el hombre está aquí y el Espíritu Santo está aquí. No es así. Cuando un siervo de Dios exhorta y está en el Espíritu de Dios, se transforma en un siervo de Dios. Los profetas fueron servidores de Dios. No es que el Espíritu estaba allá y ellos acá. No, el Espíritu estaba en ellos y sobre ellos. Y ellos llevaban el mensaje de amonestación y exhortación para que corrijan el camino. Cuando tú te pones en las manos de Dios y ministras la palabra de Dios, no eres tú, es el Espíritu de la palabra, el Espíritu Santo de Dios que fluye de ti al haberte alimentado, nutrido de las Escrituras. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Como veis, sí, el Espíritu Santo fluye de sus siervos. Y podemos y debemos ser perfectos, porque nosotros somos el templo de Dios, la iglesia de Jesucristo, un cuerpo viviente. Bendito sea Dios. Bendito sea. El 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque somos hermanos de Jesucristo. Los hermanos de Jesucristo son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Jesucristo enseñó esto a sus discípulos cuando sus discípulos corrieron a decirle, Señor, tu mamá y tus hermanos están ahí afuera. Jesús le dice, un momento. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Esos son los hermanos de Jesucristo, porque Él permaneció en el pensamiento del Padre. Él nos enseña a permanecer en Él. Si permanecemos en Él, verdaderamente somos sus hermanos y tenemos el derecho de ser llamados hijos del Altísimo. Aleluya. Dios es real, Dios es fiel y verdadero. Bendito sea el nombre del Señor. Te alabo, Padre, te alabo, Hijo, te alabo, Santo Espíritu. Aleluya, amén. El 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Veis? Que la mente carnal vive por el espíritu de esclavitud. Aquel que lo tiene en temor, como este mundo, vive en terror. Le meten miedo y no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque se aferran a una vida pasajera en este mundo. Y el mundo cree que después que muere todo se acabó y no quieren morir, no tienen esperanza. Mas las Escrituras dicen, está dado a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Es decir, que el hombre vive por la eternidad en su alma, en su ser. Dios en el gran juicio del trono blanco los hará resucitar delante de Él. Es decir, que nadie se presentará desnudo. Tendrán un cuerpo
los resucitará para que sean juzgados por las obras escritas en los libros. Y por esas obras serán juzgados aquellos que no estuvieron inscritos en el libro de la vida, que son aquellos que le recibieron a Cristo. Los inscritos en el libro de la vida no fueron condenados, mas los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida ven condenación y muerte por la eternidad. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El espíritu de esclavitud esclaviza al hombre en pecado, porque cuando el hombre peca, quiere ocultarse de Dios. Cuando Eva y Adán pecaron y la voz de Dios corrió en el jardín del Edén, ellos se escondieron, dicen las Escrituras. Y Dios le pregunta, ¿por qué tuviste miedo? La culpa del pecado, pues sin duda. Es que estuvimos desnudos. Como veis, el pecador está desnudo delante de Dios. No tiene esperanza. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ya no en temor. Porque las Escrituras nos enseñan que el perfecto amor echa fuera el temor. Tenemos paz, tenemos esperanza. Bendito sea Dios. Sabemos a quién hemos creído. Ya no tenemos temor, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el olivo natural, el olivo silvestre injertado en el olivo natural, en la vid verdadera. Hemos sido adoptados por la gracia de Dios. Tuvo misericordia de nosotros porque le creímos y le recibimos al que Él envió, su Hijo amado. Aleluya. Sí, hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, Padre. Si estamos en el Hijo, si estamos en Cristo, somos de Él porque tenemos el espíritu de adopción por el cual clamamos con libertad, Abba Padre, bendito sea Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Cuál espíritu? El espíritu vivificado por el Espíritu Santo de Dios que obró en la fe del Hijo de Dios. Sí, Él vivificó el espíritu muerto. El espíritu del hombre estaba apartado de la gracia de Dios porque pecó. El hombre estaba muerto a su espíritu, mas cuando le recibimos a Él, nuestro espíritu resucitó, vivificó en comunión con el espíritu que recibimos en nuestro corazón, el espíritu de la palabra que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, para recibirle a Él, al Hijo amado de Dios, al enviado de Dios, por el cual tenemos vida. Aleluya. Aleluya. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo es esto que da testimonio el Espíritu Santo? Por lo que hacemos en servirle. Porque esto no es sabiduría de hombre. Porque la gracia de Dios no es para el que corre, para el que se desespera o para el que se afana. No, esto es por la fe, que es gracia de Dios.
vemos y entendemos que Simón el mago quiso comprar el don del Espíritu de Dios con dinero. No es así. No es para el que quiere. No es para el que corre. No es para el que se desespera. Es por la gracia de Dios, del cual Él tiene misericordia. Dios ve la mente y el corazón del hombre. Sí, pues tengo por cierto, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que permanecemos junto con Él, pegados a Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Aleluya. Sí, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si padecemos juntamente con Él. Padecemos con Él es permanecer pegado a Él, porque lo mismo que Él padeció, nosotros también padeceremos, si Él lo permite. Pero todo eso involucra amor, padecer nosotros por aquellos que no conocen la gracia de Dios. Sí, porque dicen las Escrituras que Él fue perfeccionado en medio de la aflicción. Sí, Él fue probado como el oro es probado al fuego. Si nosotros tenemos el Espíritu de Él, padeceremos como Él padeció, pero no será en vano, porque la fe tiene que ser probada como el oro. Abraham fue probado con su hijo amado, el único que le dio en la promesa. Sí, permanecemos pegados a Él y padecemos junto a Él. ¿Por qué? Porque este mundo no ama la verdad. Por eso es que no somos de este mundo. Somos embajadores del reino de Dios y su justicia, que por la gracia de Dios hemos venido a ministrar de la gracia, del amor de Dios. No en mente carnal, sino en mente espiritual, oyéndole a Él. Porque la obra es de Él, no del hombre. Amén, 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 amén. Pues, ¿qué dice? Sí, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios. ¿Ah? ¿Qué está diciendo? ¿Herederos de alguna monarquía de este mundo? No. Eso pasará. ¿Sí? ¿Herederos de un pudiente de este mundo? No. Herederos de Dios, creador del cielo, la tierra y el mar, y de todas las cosas que en ellos hay. Herederos para ser bendecidos en lugares celestiales. Dicen las Escrituras, somos benditos en el amado, y Dios nos bendice en lugares celestiales. Lugares celestiales delante de su presencia. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Oh Dios, una nueva habitación, un cuerpo santificado y glorificado a imagen de Jesucristo. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, es decir, la luz en medio de las tinieblas. La luz da vida aún a toda la creación, al hombre. Vosotros veis, si una planta no recibe luz, muere.
Por eso es que esta creación anhela ver la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación de la luz que da vida a todo ser vivo. Aleluya. Aleluya. Bendito sea Dios. Porque el anhelo de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Bendito sea Dios, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Maldita será la tierra por causa del pecado del hombre, dicen las Escrituras. Y la sujetó a esperanza. Esa esperanza es ver pues la manifestación de los hijos de Dios. Santo es el nombre del Señor. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto, hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Cuáles son las primicias del Espíritu? La gracia de Dios. Son las primicias del Espíritu. Haber podido creer en aquel que Dios envió. Este es su Hijo amado, Jesucristo. Las primicias del Espíritu es fe, es la gracia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y no solo, porque sabemos que toda la creación gime a una. Sí, el 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Las Escrituras nos enseñan, ven Señor Jesús. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Es decir, si tú pones tu esperanza en la vista, en las cosas materiales, en el Villus Caracas Boy, eso no es esperanza. La esperanza es la esperanza de Dios que no avergüenza. El amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Aleluya. Sí, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, dice Pablo. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Sí, hay que esperarlo, dice. Pero si esperamos lo que no vemos, material y tangiblemente, no lo vemos, pero sí lo podemos ver en la esperanza de Dios, al creerle a Él, al conocerle a Él, a saber a quién hemos creído. Entendemos que Él es verdadero, es fiel y verdadero, es real. Aleluya. Porque en esperanza fuimos salvos. Aleluya. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Quién vive, familia mía? Y a su nombre. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos indecibles. El Espíritu de Dios en comunión con el espíritu del hombre discierne la mente, el corazón del hombre, aún la intención del corazón. Él conoce nuestras necesidades. Él sabe que somos sangre y carne. Jesucristo conoce aquello. Y la debilidad está en que el hombre, habiendo aprendido de la vana y mala manera de vivir en el mundo, otra vez pueda ser seducido, engañado, arrastrado a la esclavitud y muerte. Cuando tenemos comunión con Dios, el Espíritu Santo de Dios nos ayuda. Jesucristo intercede por nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda. Él gime con palabras indecibles. No se pueden pronunciar, pero es un ruego por nosotros. El Espíritu Santo de Dios es el que nos santifica. Ser santo significa vivir apartado del pecado, es decir, vivir en libertad, vivir en la mente de Jesucristo. La obra es del Espíritu Santo de Dios. En Él somos más que vencedores, pero si permanecemos en nuestra mente somos débiles. Poderoso es Dios. Damos gracias a Dios por su Santo Espíritu. Damos gracias a Jesucristo por rogarle al Padre que envíe al otro Consolador, aquel que permanece con nosotros y no estamos solos. Bendito sea Dios. Gracias Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Sí. Aleluya. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué debemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso es bueno presentar nuestros cuerpos cada día. Es bueno para nuestras almas. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y puro, agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Decirle: Espíritu Santo, ayúdame a dejar toda vana y mala manera de vivir que todavía batalla en mi mente. El hombre tiene una batalla diaria, constante. No tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra espíritus, potestades, huestes de maldad. Pero le vencemos en el Espíritu de Dios, en la mente de Jesucristo. Debemos rogarle cada día en nuestras oraciones: Espíritu Santo de Dios, ayúdame a vivir en el espíritu de la palabra. Esto es permanecer pegado a ti, pegado y permaneciendo pegado a Jesucristo, pegado a Dios. Sí, tenemos esperanza y vencemos. Las Escrituras nos enseñan y nos dicen que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, es decir, en el Espíritu de Él, en la mente de Él, en el Espíritu de la palabra. Bendito sea Dios. Bendito sea. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Eso somos nosotros delante de Dios si permanecemos en Cristo.
Somos santificados por Él, por su sangre, por el Espíritu de la palabra que moró en nuestro corazón. Le recibimos a Él. Ese Espíritu, que es el Espíritu de Cristo, nos santifica, porque dicen las Escrituras: Padre, tú los santificaste en tu palabra. Tu palabra es verdad. La verdad es la que santifica al hombre. Permanecemos santos si permanecemos pegados a Él, porque Él es santo. No hacemos ya nuestra voluntad. Aprendemos a hacer la voluntad de Él, a vivir pegados a Él, a aprender a vivir en el Espíritu de la palabra, en el Espíritu de Jesucristo. Amén. Más que vencedores, dicen las Escrituras. Sí, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sí, son llamados. Sí, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, óigase bien, son llamados. Porque a los que antes conoció, sí, los llama, presten atención, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Como veis, llamó, predestinó, llamó. Sí, los justificó. ¿En qué? ¿En justicia de hombre? No, en la justicia de Dios, que es por gracia, la fe. Sí. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cómo es esto que glorificó? Sí, estos que llamó y santificó son glorificados en Él. Somos alegrados, vivificados, glorificados en Él, con la gloria del unigénito Hijo del Padre, el poder que levantó de entre los muertos a Jesús. Ese poder también, que es el Espíritu Santo de Dios, nos levanta de la muerte, de la esclavitud del pecado, nos predestinó, nos llamó, nos santificó, bendito, nos justificó. A estos también glorificó. Porque si permanecemos en Él, veremos la gloria de Dios. Seremos coronados con aquella corona de justicia en la gloria de Dios. Poderoso es Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, por amor. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos? ¿Ves? Llamó, escogió. Sí, las Escrituras dicen, muchos son los llamados. No de todos es la fe. No dice, todos fueron llamados. Y hago una ampliación. No es porque Dios no pueda salvar, porque todas las almas le pertenecen a Dios. No fueron llamados todos, porque los que no fueron llamados tuvieron el corazón endurecido para con Dios. No le creyeron. Sí, endurecieron su corazón. No les aprovechó la palabra. La palabra en aquello fue como la semilla junto al camino, donde vienen las aves del cielo, los espíritus inmundos, y se comen la semilla. Sí, no todos son llamados.
Muchos son los llamados, pero vemos aquí que de los llamados hay escogidos. Para ser escogidos hay que permanecer en el amor de Él. Es decir, permanecer en el espíritu de la palabra es permanecer en el espíritu de Cristo. Permanecer en el espíritu de Cristo es permanecer en la mente de Él. Sí, porque los llamados que no fueron escogidos en aquel día se acercarán y le dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre bautizamos, en tu nombre. Y Dios les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco, porque no permanecieron en el espíritu de aquel que da la vida. Bendito sea Dios. Aleluya. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Santo eres tú, justo y verdadero, lento para la ira, grande en misericordia, poderoso Dios. Tú eres amor, pero en tu justicia eres fuego consumidor. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Él nos libró de la condenación y la muerte. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él nos justifica si permanecemos en el espíritu de Él, pues, porque seremos escogidos. Bendito sea Dios. Bendito sea. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Sí, somos muertos todo el tiempo porque el mundo no conoce la verdad, no conoce el amor de Dios, no conoce la palabra de Dios. No dice: ¿a qué hora se calla? ¿Cuándo deja de callarse? ¿Cuándo le...? Sí, matan con odio a los siervos de Dios. Y otros matan en sangre y carne al cuerpo. Pero las Escrituras nos enseñan a nosotros: no temáis aquellos que matan el cuerpo. Temed más bien aquel que puede matar el cuerpo y enviar vuestras almas a condenación por la eternidad. ¿Sí? En las manos de Dios estamos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vencemos en el amor de Él que nos amó. Ese amor que está en nuestro corazón, en nuestra mente, en una nueva mente renovada. Sí, en la mente espiritual, la mente de Jesucristo. Sí, aquel que nos amó. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta aquí la ministración de la palabra. Tengo aún los escritos. Los escritos los publicaré en Facebook para que aquel que quiera seguirse nutriendo del espíritu de la palabra pueda verlos ahí. Lo hacemos público. Este es un ministerio por la gracia de Dios. Es una obra de servicio por el amor de Dios con el cual Él nos amó primero y nos enseña a amar. Porque está escrito, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El primer y gran mandamiento. El segundo es similar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? Todo aquel que tú obres justicia y ames misericordia. Ese es tu prójimo. Aquel que hace contigo de poner el amor de Dios. Ministerio Jesucristo, el camino al Padre. Una obra de servicio que pone el amor de Dios, que ha puesto en nuestros corazones, en vuestros corazones, como un canal de bendición. Sí, para todo hambriento y sediento de justicia. Glorificamos a Dios, glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde, y si Dios lo permite, hasta la próxima. Con un corazón contrito y humillado me presentaré delante de Él. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Le alabaré al Dios Altísimo con un corazón contrito y humillado me presentaré. Al Dios Altísimo con un corazón contrito y humillado me presentaré delante de Dios. Que tengan una linda noche. Amén.